Sociología criminal. Tema 1. Sociología, sociedad y crimen. Introducción y objetivos. El presente tema plantea una mirada muy general sobre los fundamentos más básicos de la sociología. Se estructura en varios apartados, que tienen por objetivo delimitar y definir algunos conceptos clave para su comprensión. No puede entenderse en qué consiste un estudio sociológico del crimen, sin partir de lo que equivale a la noción de sociedad o estructura social, de igual modo que no debe confundirse la sociología, con otras muchas disciplinas afines, con las que comparte el mismo objeto de estudio. Para tal fin, convendrá considerar las sutiles diferencias que la sociología presenta, respecto a otras ciencias sociales, y destacar algunos métodos de investigación, que la hacen distinta frente al resto de las disciplinas. Para la consecución de una comprensión general de lo que se entiende por ciencia sociológica, se ha estipulado una serie de objetivos básicos. Definir el concepto de sociedad atendiendo a las características que la identifican y delimitan. Presentar las bases fundamentales que singularizan la sociología, frente a otras ciencias sociales afines. Conocer el contexto de nacimiento de la sociología de la desviación. Comprender la complejidad del concepto de desviación. Conocer las principales dificultades para la construcción de una sociología de la desviación. ¿Qué es la sociedad? Resulta difícil definir qué es la sociedad, al referirse a una realidad tan compleja y susceptible de controversias, pues no existen dos modelos iguales de sociedad. Etimológicamente, el término sociedad proviene del latín socius, que significa el que acompaña, y se contrapone a hastis, el extranjero, el hostil, en tanto que su existencia se define de puertas hostium, afuera. Ateniéndonos a este origen del vocablo, se podría definir, grosso modo, la sociedad como una agregación o conjunto de socios, esto es, de iguales en una misma comunidad. La definición, sin embargo, no está exenta de polémica, pues no toda sociedad implica un mismo tipo de asociación, semejanzas, afinidades o coincidencias entre todos los miembros que la constituyen. Anthony Giddens, 2000, p. 739, comprende el concepto de sociedad como un grupo de seres humanos que conviven en un determinado territorio, y cuya cohesión y existencia se rige, según un sistema común de autoridad, sea esta política, religiosa o militar, y que, asimismo, asume su propia identidad diferencial respecto a otros grupos sociales. Podría discutirse que el mismo concepto serviría para cualquier agrupación de seres vivos. A diferencia del reino animal, el ser humano es un ser social porque su desarrollo filogenético, esto es, relativo a toda su especie, está inmerso en un sistema social y cultural concreto, que influirá de manera evidente en su propio desarrollo ontogenético, o sea, relativo a ese individuo en particular y a su biografía. La sociedad reúne a un grupo de personas en un mismo tiempo y espacio, promoviendo las relaciones entre iguales, además de proporcionar un medio o sistema para que se establezcan dichas relaciones. Al respecto, toda sociedad se mantiene por una estructura que sostiene un orden u organización definida, según la cual, cada miembro del grupo cumple un lugar concreto, una función específica, y una actuación determinada dirigida hacia la consecución de un fin común. Por ende, también podría discutirse, que por agrupación de individuos, se entienda toda reunión de personas, como puedan ser un movimiento social, una familia, un pueblo o una nación entera. No obstante, conviene destacar la necesidad de organizarse con un objetivo común, actuar según una cooperación mutua entre todos sus integrantes, y compartir un mismo fin. En consecuencia, no será lo mismo hablar de comunidad que de Estado, si bien éste se refiere a un sistema de poder organizado que articula toda la sociedad. Por extensión, cabría entender la sociedad como la materia que organizar, mientras que el Estado adquiriría el papel de désice de la forma de ordenación. En cambio, en la comunidad se asume un núcleo común entre todos los miembros del grupo, lazos muy estrechos que aunan a todos y cada uno de ellos, ya sea por consanguinidad, lengua, cultura, credo, costumbres, etc. A diferencia del Estado, que responde a una realidad artificial, la comunidad implica un nexo más orgánico y tradicional. La idea de Estado, por el contrario, surge de una naturaleza más racional y reflexiva, menos emocional o instintiva. Tampoco es igual el concepto de masa o multitud respecto al de una mera asociación entre personas.
La asociación designa a grupos con vínculos débiles en cuanto a sus intereses comunes. La motivación que une a sus integrantes establece objetivos muy concretos y poco duraderos en el tiempo, económicos, culturales, políticos, etc., mientras que el concepto de masa se usa para significar un grupo numeroso de gente reunida en un espacio reducido a la que tan solo liga un objetivo coyuntural. La masa, a diferencia de la asociación, se define por cuestiones de cantidad, no por la calidad de los nexos de unión. Si bien una asociación resulta de una organización más ordenada y uniforme, donde cada cual tiene una función específica, en la masa no existe una morfología definida, y suele moverse por impulsos emotivos, a veces imprevisible e incontrolablemente. Más concretamente, por sociedad podría concebirse una unión de personas, que nace de una motivación intencional conocida, que se rige por una estructura más o menos estable y definida, y cuyos miembros actúan de manera consciente respecto a la consecución de unos fines comunes. El principal problema con que se encuentra a priori todo estudio sociológico es que las sociedades cambian constantemente, y se hace difícil imponer los límites donde empieza y acaba cada grupo social, lo que equivale a decir que las sociedades no son objetos fijos, pues dependen de cada época y lugar para definirlas. Coincidiendo con la premisa gestáltica que proponen Falikov y Lipstick, 2002, p. 187, toda sociedad debe entenderse como algo más que la suma de sus partes, o de los individuos que la componen uno a uno. La idea de sociedad trasciende las experiencias personales porque, en muchos casos, ya existían antes que los propios individuos que la componen en el presente. Una sociedad delimita y define las pautas de comportamiento, de pensamiento y de actuación de todas las personas que la integran, y se perpetúa en el tiempo transmitiendo dichos patrones de generación en generación. Para definir las particularidades de cada sociedad, conviene destacar algunos aspectos que garantizan su armonización de conjunto. Toda sociedad debe promoverse por una naturaleza intencional. A sus miembros no solo los unen lazos físicos o biológicos, sino objetivos, a veces ideales, que son fruto de la propia toma de conciencia, y de la propia voluntad de sus integrantes. Es, por ende, el resultado de una operación consciente e intencional, que persigue un fin común, lo que define su particular diferencia con respecto a una agrupación animal o vegetal. Toda sociedad debe garantizar un papel activo para todos sus integrantes, pues no habría surgido de manera espontánea, sino como producto de una motivación compartida por todos los participantes. Todo cuanto se haga dentro de los cauces de dicha sociedad, será siempre, en pos de lograr un objetivo común. Estas premisas implicarán una cierta estabilidad en el tiempo, y un orden estructural más o menos delimitable. Aunque los motivos de unión de los integrantes de una sociedad no sean eternos, durante un tiempo, se mantendrán lo suficientemente permanentes, como para garantizar la cohesión entre todos los miembros. Tal unidad social no se dará de manera amorfa, sino organizada y estructurada en función del rol asignado a cada miembro dentro de un sistema de regulación más o menos definido. Sin duda, prevalecerá un orden estructural, no siempre visible en todo contexto social, lo que garantiza que las personas no actúen de manera aleatoria, sino que, conscientemente o no, sigan unas pautas. Nuestros modos de comportarnos, o las relaciones que establecemos dentro de ese círculo social, mantendrán unas ciertas regularidades que pueden ser medibles desde la propia sociología. Conviene saber, sin embargo, que dichas estructuras no siempre presentan un carácter físico evidente, pues debe atenderse, asimismo, a asuntos de índole subjetiva, que provienen de los propios individuos que componen el grupo social. ¿Qué es la sociología? Por sociología entendemos el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Su objeto de estudio serán las relaciones sociales, y cómo éstas influyen sobre los comportamientos de las personas y las sociedades, así como cómo se establecen, evolucionan y cambian dichas relaciones estructurales. Uno de los aspectos fundamentales que ha de tener en cuenta la sociología es el estudio de las reglas que estructuran una sociedad. La sociología no solo identificará y señalará dichas regulaciones, sino que explicará cómo funcionan y se aplican para la articulación de las sociedades. Asimismo, la sociología permite establecer los matices diferenciales entre los distintos tipos de sociedad. Desde una perspectiva muy general, la sociología se entiende como el estudio de la vida social, ya sea a nivel individual, grupal, o entre colectivos y sociedades,
a lo largo del tiempo y de las culturas. Giddens, 2000. Huelga decir que su marco de observación es tan amplio que, a veces, resulta inevitable colindar con otras disciplinas afines, como la antropología, las ciencias políticas, la educación social, la psicología, etc., dado que se interesa por todo lo que nos acontece como seres humanos. Así, la sociología nos estimula a preguntarnos sobre cuestiones de nuestra propia vida cotidiana, sobre nosotros mismos, nuestros modos de actuar, pensar, sentir, etc., y nos cuestiona aquello que, desde tiempos remotos, habíamos apreciado como algo natural, cuando en realidad se trataba de algo adquirido a lo largo de nuestro propio desarrollo humano. Las preocupaciones por el orden, el bienestar, el control social, el rápido crecimiento de las ciudades, las clases sociales incipientes o nuevas, las nuevas formas de trabajo industrial y un largo etcétera, llevaron a que desde sus inicios, la sociología se preocupase por generar análisis y emitir respuestas sobre el control social, el crimen y, a grandes rasgos, la desviación. La sociología analiza los comportamientos que se han ido haciendo rutinarios, y parte fundamental de nuestro propio devenir social, lo que equivale a establecer qué tipo de estructuras existen, y cómo funcionan éstas a la hora de regular e instituir ciertas modalidades de actuación social. Para tal fin, no solo será necesario fijarse en la estructuración, sino también en el propio rol agente que activa dichas estructuras, esto es, el papel que representa cada sujeto dentro del colectivo social que estaríamos analizando. Del mismo modo que la estructura social define y determina nuestras propias conductas, dentro de un marco social concreto, también nuestra propia actividad puede generar cambios a nivel colectivo dentro del mundo social que nos rodea. Eberhard, 2013. Consecuentemente, no podemos apreciar las estructuras sociales como algo eterno e inamovible, sino más o menos predicho por unas pautas generales, que comparten de manera convencional todos sus miembros integrantes. Estos, a su vez, no actúan de manera azarosa o aleatoria, sino según las pautas marcadas dentro de dicho contexto social, en función del rol que ocupa cada sujeto en dicha estructura. Considerando esta influencia mutua entre estructura y agentes sociales, podemos concluir que también se puede dar en doble sentido, la estructura condiciona las conductas de sus miembros, como también un cambio a nivel general en las pautas de los integrantes del colectivo puede trastocar por completo toda la estructura social, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de las revueltas civiles que derrocan los gobiernos. Tal análisis sociológico debe hacerse desde una premisa empírica y racional, sin caer en una elucubración sin fundamento. Por ende, la sociología ha de contrastar todas sus afirmaciones con hechos probados, lo que la distingue de la filosofía social. Es por eso por lo que la sociología se define como una ciencia analítica, y no normativa, centrada en lo que las cosas son, y no en lo que deberían ser. Una de sus metas es describir los fenómenos sociales, destacando sus consecuencias, y los problemas que puede plantear cualquier tipo de transformación social, pero no presupone un modelo ideal de sociedad. La sociología no debe caer nunca en sesgos idealistas, ni en la pretensión de conducir a la sociedad hacia modelos presumibles, imponiendo unos por encima de otros. La sociología como ciencia social. Según la clasificación habitual que se hace de las ciencias, podemos distinguir entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las primeras se preocupan por el estudio de los fenómenos físicos de la naturaleza, como son los casos de disciplinas como la biología, la química, la geología, la física, la anatomía, la fisiología o la astronomía, por citar algunos ejemplos. En todas ellas, el objeto de estudio apenas ha variado su estructura a lo largo de la historia, pues se repite de manera sistemática e inviolable en casi todos los sujetos y entornos. En cambio, las ciencias sociales orientan su estudio hacia los fenómenos sociales, esto es, aquellos hechos que tienen que ver directamente con las relaciones personales, o entre iguales dentro de una comunidad, como prueban disciplinas como la antropología, la psicología, la historia, las ciencias políticas, la economía y, por supuesto, la sociología. Todas ellas tienen un interés común por el comportamiento social, a pesar de la orientación particular de cada disciplina. La antropología se centra en el estudio de las culturas del pasado preindustrializado. Desde los orígenes de la humanidad, la historia retoma el interés por la evolución de los pueblos y los hechos del pasado que han marcado su curso hasta el presente. La psicología se encarga de analizar el desarrollo del comportamiento,
tanto a nivel individual como colectivo de las personas. Las ciencias políticas aprecian las relaciones sociales, desde la gestión y el ejercicio del poder administrativo y político. La economía explica dichas relaciones en función de cómo las personas producen e intercambian sus recursos a nivel mundial. Por su parte, la sociología estudia la influencia que la sociedad tiene sobre las ideas, los comportamientos y las formas de convivencia de todos los miembros de una misma comunidad. El enfoque sociológico dentro de un análisis multidisciplinar. Los factores sociales de la pena de muerte. Como ejemplo de las distintas maneras de abordar un mismo fenómeno social, hemos escogido uno tan polémico como exponer los factores que, desde una u otra disciplina, legitiman o desprestigian la instauración de la pena de muerte en algunas sociedades. Un antropólogo describiría las diferentes maneras de aplicar la pena de muerte en una cultura específica, y analizaría sus procedimientos, métodos y modos de gestionar la muerte del condenado. Un historiador abordaría la evolución de la aplicación de la pena capital, desde la etapa colonial hasta la actualidad. Un filósofo analizaría las causas éticas que se esgrimirían para justificar la pena máxima. Un psicólogo se fijaría en las características mentales que identifican al condenado, con un patrón de personalidad concreto, y evaluaría el impacto psicológico que el duelo provocará en sus familiares y allegados. Un politólogo estudiaría las repercusiones sociales que pueden dirigir el voto del ciudadano hacia una orientación ideológica, u otra, en función de la defensa que haga el candidato sobre la promulgación o la derogación de la pena capital. Un economista se basaría en los costes que implica el encarcelamiento de por vida de un reo, en comparación con los que se reducen de su muerte legal. Como se ve, cada disciplina aborda un mismo objeto de estudio desde múltiples perspectivas. La sociología se desmarcaría de todas ellas por destacar los factores sociales que llevan a un juez a dictar sentencia de muerte, según el caso que se esté procesando. En EU, aspectos como la raza o el nivel socioeconómico siguen siendo factores que, desgraciadamente, pueden afectar a la decisión judicial, según el estado en que se esté procesando al acusado. La sociología aportaría para la ocasión un planteamiento propio que complementaría sucintamente todos los que hemos visto en relación con el tema de la pena capital. Si apreciamos la sociología en términos científicos, es porque cumple con todos los requisitos básicos que se exigen en toda ciencia. La sociología es una ciencia racional, ordena un conocimiento con base en unas reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas para interpretar la realidad. Una ciencia objetiva, asume un análisis controlado, neutral y reproducible de los hechos que estudia. Una ciencia metódica, presume de un sistema propio para predecir, analizar y explicar los fenómenos sociales. Una ciencia útil, todo su conocimiento se canaliza hacia la aplicabilidad y la comunicabilidad, esto es, busca una trascendencia en la realidad. En conclusión, la sociología, entendida como ciencia, refiere un cuerpo de conocimiento, obtenido por medio de métodos basados en la observación sistemática de una serie de fenómenos sociales, con el objeto de aumentar su comprensión sobre las realidades humanas. No obstante, la sociología presenta también algunos inconvenientes que conviene resaltar. Como todas las ciencias sociales, no garantiza una mayor objetividad que en el caso de las ciencias naturales. A pesar de descansar sobre las evidencias, al compilar una serie de regularidades en la observación sistematizada de un mismo fenómeno social, puede incurrir en ciertos sesgos interpretativos, en un cierto desacuerdo entre los teóricos o en ciertos prejuicios basados en las tendencias ideológicas que subyacen a cada paradigma científico. Este problema es aún más grave en el campo de las ciencias sociales. Para evitarlo, la sociología debe evitar sostener sus verdades en el sentido común, debido a su imprecisión y sus limitaciones culturales, y afianzar sus conclusiones en procedimientos estadísticos a partir del análisis sistemático de un número significativo de casos particulares, para llegar a generalizaciones con una mayor garantía de normalidad objetiva. Dificultades para construir una sociología del crimen y la desviación. La sociología ha prestado atención a los procesos de transgresión desde su contexto de nacimiento, en el siglo XIX. De hecho, ya se preocupaba por entender a qué se debían los hacinamientos en las principales ciudades industriales decimonónicas, o trataba de dar respuesta a los múltiples porqués de las nuevas relaciones sociales, en la época de la modernidad.
Tanto es así, que su corpus de conocimiento se fue forjando sobre los procesos acelerados de cambio social y, principalmente, sobre aquello que generaba transformaciones sociales. En sus inicios, prestó atención a aquello que hoy en día se conoce como la sociología del crimen y la desviación, es decir, a aquellos que eran sancionados por no seguir las normas, términos que, como iremos viendo, son complejos porque nos sitúan en un amplio espectro de conocimiento. De hecho, aquellos que busquen respuestas tajantes, coherencia en los postulados, y una empresa común, se encontrarán ante una diversidad de paradigmas, de propuestas contradictorias y, sobre todo, ideas divergentes ante problemas semejantes. Tanto es así, que la sociología de la desviación, más que confluir en un conocimiento unificado, se vuelve un mare magnum que, a lo sumo, es capaz de guiar, conocer e interpretar realidades propias y ajenas. Nos encontramos, entonces, ante una subdisciplina, que no ha permitido generar un abordaje común, como lo han hecho otras disciplinas científicas, y, sin embargo, lo que ha podido verse como su debilidad debemos mirarlo como su riqueza. Si nuestro punto de partida se sitúa en que el ser humano, en tanto en cuanto que ser social y cultural, ha ido construyendo normas, que le permiten regir su propio contexto o, al menos, ha indicado qué conductas son las más adecuadas, cuáles deben ser sancionadas, y cuáles otras son las permisivas, pues nos encontramos ante elementos que, en un principio, pueden llevar asociados la contradicción. Todos seguimos en el coche el orden en las diferentes carreteras, por lo que se podría llegar a pensar que, a menos que se conduzca bajo los efectos de distintas drogas o por la imprudencia, no se llevan a cabo comportamientos desviados. Esto está alejado de la realidad, puesto que cierto es, y únicamente basta con salir conduciendo un coche, que la gran mayoría de conductores vulneran las leyes de tráfico, al rebasar la velocidad, o al conducir después de ingerir alcohol y encontrarse ante los límites de lo permitido. Es decir, que todos, de alguna manera, tenemos en este tema una conducta desviada. Sin embargo, hemos ido creando algún tipo de normas que podemos considerar informales y que, de alguna manera, acaban superponiéndose a aquellas que están dotadas de legalidad. Por ejemplo, un margen a la hora de superar el límite de velocidad. Es decir, que el margen de imprudencia va a variar y, por lo tanto, una vez que nos adentramos en el estudio de lo desviado, debes tener en consideración cuáles son las normas que se respetan, cuáles tienen cierto margen y, sobre todo, que nadie cumple las normas con totalidad ni existe quien las obedezca en su totalidad. Tanto es así, que los que parecen encontrarse al margen de la sociedad, también cumplen algún tipo de normas en el interior de sus grupos, y en caso de no hacerlo serán reprobados o, incluso, castigados por ello. La sociología de la desviación pone el focus en aquellos actos, o comportamientos, que tienen algún tipo de sanción, bien sea esta formalizada, a través de un aparato burocrático, o socialmente. Por dicho motivo, la sociología de la desviación presta una atención particular al poder social, ya que, al analizar los comportamientos, tanto si tenemos en cuenta las normas socioculturales como las leyes, hay que tener presente quién manda. Entonces, las normas sociales pasan a verse claramente influidas por la estructura social presente en un contexto determinado. De hecho, las normas sociales nos acercan de manera explícita o implícita a la conformidad y a la sanción. La sanción puede tener, tanto una vertiente positiva, por ejemplo, ofrecer recompensas, como negativa, como son los castigos. Pero no olvidemos que, allí donde existen sanciones formalizadas en forma de leyes, también se da el delito que las vulnera. Por lo tanto, la sociología ha ido generando toda una serie de explicaciones, para tratar de interpretar por qué se genera el delito, en qué circunstancias, por qué de un tipo determinado, y no de otro, qué dimensiones aparecen representadas, y un largo etcétera. Sin embargo, y como ya hemos expuesto, el conjunto ha sido bien diferente. ¿Cómo exponen Downes y Rock? Cada teoría tiene su propia historia, tiende a estar apoyada por una larga hilación de argumentos, que llegan hasta las ideas fundacionales de la filosofía y la política, presenta oportunidades singulares de explicar y manipular el crimen y el comportamiento desviado, y, sobre todo, sus afirmaciones están formuladas en un lenguaje tan específico, que resisten la comparación inmediata con argumentos rivales. Así, una facción intelectual, la criminología radical, puede hablar de la opresión,
y la alienación producidas por las instituciones de la sociedad capitalista. Llamará a la desviación liberación y a la conformidad, colusión. Señalará las contradicciones y crisis endémicas, que quizá culminen en una sociedad libre de todo crimen. Otra facción, la teoría del control, sostendrá que las restricciones institucionales son indispensables para conducir adecuadamente una sociedad. El crimen y la desviación se convierten entonces en una regresión a un estado más salvaje del hombre, o, menos comúnmente, de la mujer, y la conformidad es un logro loable. E incluso otra facción, la criminología funcionalista, presentará la desviación como un puntal no reconocido, y no deliberado del orden social. Afirmará que una conducta aparentemente dañina, en realidad, favorece el orden convencional. El trabajo de las prostitutas, por ejemplo, se mantiene para preservar el matrimonio. El crimen organizado neutraliza el estado de rebelión y atenúa la desigualdad social. La herejía puede ser usada para defender la ortodoxia religiosa. No es verdad que estas teorías puedan reconciliarse o fundirse, Dones y Rock 2011, p. 20. Que existan desacuerdos no quiere decir que sea necesario llegar a un consenso. Los beneficios de la diversidad de análisis de la vida social son mucho mayores que las visiones únicas y, sobre todo, cierto es, que existen fenómenos que podemos clasificar, y otros que irremediablemente no, y deben llevarnos a explorar múltiples explicaciones y respuestas. Problematización del concepto de desviación. Como hemos visto, la sociología nace en un contexto de cambios acelerados, e intenta explicar cómo debe generarse el orden social. Tanto fue así, que desde sus inicios, se pregunta qué es lo que llega a producir la desviación social, quién y cómo se convierte en un desviado, por qué existe desviación social en un contexto determinado, etc. La desviación guarda relación directa con traspasar los límites de aquello que se considera ideal, en un contexto determinado. Sin embargo, la idea de transgresión de las normas tiene cierto grado de relatividad, puesto que la mayor parte de personas que habitan una sociedad, en algún momento determinado, se han desviado de lo que se considera correcto. Por lo tanto, no seguir las normas sociales o, simplemente, tener cierta consideración con su transgresión, va a depender de la época histórica concreta. De todas maneras, la desviación se refiere directamente a aquel comportamiento o conducta, que acaba infringiendo algún tipo de normas o, simplemente, las expectativas sociales y que, finalmente, lleva aparejado algún tipo de sanción o castigo. A pesar de la definición expuesta, el adjetivo desviado nos lleva directamente a interpretar que existe algo que no lo es decir, que hay algún tipo de camino correcto, o posiciones que se ubican en la normalidad. Por ello, nos sitúa ante una posición que lleva a calificar a los otros, es decir, los desviados, como aquellos que no hacen lo correcto. Una dicotomía entre lo que se considera normalidad y desviación. Un punto de partida que, si hacemos un repaso histórico, no se sostiene porque el ser humano realiza acciones que, aun siendo legales, pueden carecer de la legitimidad social para ser aprobadas socialmente, incluso, pueden verse sancionadas moralmente. Tal vez se deba a que una de las primeras respuestas para explicar la desviación se generó en la conocida como Escuela de Chicago, que veremos detalladamente en el tema siguiente. ¿Cómo recoge Pegoraro? Esta advirtió la existencia de conductas que consideraban nesouschels, y que se presentaban como contradictorias con la existencia próxima de una sociedad orgánica, homogéneamente moral y apegada a la racionalidad y las normas disciplinarias de la sociedad del trabajo. En este sentido, la desviación social incluía variadas conductas como diversas formas de vagancia, el alcoholismo, los músicos de la noche, la prostitución, los adictos a diversos juegos de suerte, las apuestas clandestinas, las topless, el consumo de marihuana, la homosexualidad, los homeless y al fin, pero no al final, el activismo político, en particular el protagonizado por sindicalistas. Estas conductas eran consideradas antagónicas y o contradictorias con el productivismo y el desarrollo especialmente industrial, que producía el capital como relación social. El capitalismo, en suma, eran incompatibles con el progreso de la humanidad. Pegoraro 2005, p. 65. Quizás, referirse a desviación, se convierte en un concepto que se queda en el campo de lo superficial, porque refiere a una dicotomía o conductas contrapuestas, en función de unas normas o expectativas, cuando,
La problemática sustancial radica en una contradicción de intereses y, en menor medida, de valores o creencias. Silva García 2012, p. 162. En el sentido expuesto, la reflexión de Silva García es muy elocuente, al indicar que los denominados desviados o conformistas son las mismas personas, porque, a lo largo de sus vidas, obran de acuerdo con los mandatos de conducta y, en ocasiones, que varían en grado y cantidad, actúan en forma desviada. Silva García 2012, p. 163. Además de lo expuesto, el atributo desviación se vuelve muy peyorativo, puesto que señala a la persona o personas que, en un determinado momento, sufren sanción por su comportamiento e, incluso, puede llegar a la estigmatización. A pesar de que en otras ocasiones, conductas sancionadas por el Código Penal, o comportamiento ilícitos se hayan transformado en comportamientos descriminalizados, o no sancionados, es decir, que comportamientos calificados de desviados, en un determinado momento, han podido ser el motor principal del cambio social. En definitiva, la sociología de la desviación trata de explicar el mundo de las leyes, las normas, los tribunales, los criminales y los infractores de las normas en general, la policía y las cárceles. Downes y Rock 2011, p. 47, unos mundos altamente cambiables, y que presentan dificultades para la investigación. De hecho, si la desviación es un comportamiento prohibido que lleva, como mínimo, a la desaprobación, nos encontramos habitualmente con que es difícil encontrar la manifestación pública de las personas que cometen dichos actos, más allá de momentos puntuales en el reconocimiento de derechos sociales. Es decir, se genera un verdadero esfuerzo de ocultamiento. Downes y Rock 2011, p. 48, y de ahí radica la dificultad para poder generar investigación sobre esta. Incluso, como ejemplifican Downes y Rock, en muchas ocasiones, se descubren desviaciones que, sin embargo, parecen comportamientos convencionales. Henry reveló que algunos lugares muy comunes, como bares y clubes, eran centros de una intensa actividad amateur del comercio ilegal, se habían convertido en mercados en los que se encargaban y distribuían objetivos robados. También Faberman describió las prácticas ilícitas organizadas, de las que está plagada la industria automotriz de los Estados Unidos. La distribución de alcohol fue documentada, de manera similar, como una actividad en la que se observan importantes ilegalidades. La mayoría de las ocupaciones, al parecer, ofrecen oportunidades de llevar a cabo actividades prohibidas, pero no registradas. Y, en organizaciones complejas, la desviación puede volverse aún más invisible porque puede dispersarse, fragmentarse y disgregarse, y es difícil de percibir en su totalidad. Downes y Rock 2011, p. 48. Métodos y técnicas sociológicos de investigación. La sociología, por su propia amplitud de miras sobre el objeto de estudio que la ocupa, ofrece una gran ductilidad metodológica, ya que hace acopio de los métodos empleados por otras disciplinas afines. En el exhaustivo estudio introductorio de Jesús María Espigares, 2009, se relacionan diversos métodos sociológicos adoptados de otras ciencias con las que la sociología comparte inquietudes e intereses de estudio. El más habitual en sociología es el método descriptivo, que enmarca todos aquellos cuyo fin principal es disponer una instantánea puntual de una parcela de la realidad social. Haciendo un símil plausible, con este método se obtendría una fotografía aérea de un sector geográfico, aunque, en el caso de la sociología, lo que resultaría es la imagen concreta de un segmento categorial de interés sociológico. El empleo de los recursos estadísticos será el más significativo de cuantos ofrece esta vía de análisis, entendiendo por estadística un método matemático, con el cual se puede clasificar un conjunto de datos, de forma numérica, del que se pueda extraer una interpretación más general. A nivel cualitativo, la sociología se apoya a menudo en la dimensión histórica del fenómeno que está estudiando, y lo compara en diferentes épocas y en un mismo lugar. Este tipo de análisis comparativo indaga en los elementos comunes que determinan la estructura interna del fenómeno social, examinado a lo largo del tiempo. Ejemplo de ello fue la relación sociológica que estableció Max Weber, 1864, 1920, entre la ética protestante y el nacimiento del capitalismo en Europa. El método psicosociológico permite dar explicaciones de carácter psicológico a ciertos fenómenos de la vida colectiva. Técnicas como la entrevista o el cuestionario
exploran esta dimensión más subjetivista. Sin embargo, para la sociología, no va a ser solo de interés la psicología social, sino también las técnicas proyectivas, o los análisis de los contenidos simbólicos derivados del psicoanálisis, con el objetivo de desglosar el tipo de valores, actitudes y orientaciones presentes en determinadas culturas. Como en el caso de la psicología y el psicoanálisis, para esta clase de estudios cualitativos, también es pertinente que, la sociología, se apoye en disciplinas como la antropología y la etnología. La otra gran corriente metodológica, dentro de la sociología, es el conjunto de los métodos verificativos, de naturaleza causal. Si bien, los métodos descriptivos que hemos visto hasta ahora, basan sus interpretaciones en la manifestación de unos fenómenos en la realidad, la formalidad verificativa pretende analizar las relaciones entre los hechos. El tipo de pensamiento lógico que va a formular un método verificativo es el que establece una conexión entre causas y efectos, esto es, la definición de una hipótesis explicativa a partir de una concatenación de datos fácticos. Para tal fin, la investigación social debe plantearse en dos fases. Fase gnoseológica, en ella se determinará el marco conceptual que se va a trabajar, la selección de categorías de análisis, el planteamiento del problema social, etc., y la elección del enfoque teórico desde el que se partirá. Fase operativa, implica el diseño y la planificación de la investigación en sí, la delimitación de la muestra poblacional sobre la que trabajar, el registro de los datos observados, la evaluación de los resultados y la toma de conclusiones a partir de estos. Finalmente, se puede hablar del método inductivo, a partir de la mera observación de los hechos. Del registro sistematizado de estos, se extraen las conclusiones con base en el mayor número de coincidencias y regularidades, en torno al objeto de análisis en cuestión. Cabe suponer, en tal caso, un diálogo entre dos niveles de análisis sociológico. En el micronivel, se evalúan los fenómenos sociales en un entorno cotidiano, y se desglosa, en un análisis detallado, lo que las personas hacen, dicen o piensan en un flujo real determinado. En el macronivel, no importan tanto las situaciones personales, sino la estructura más general de la sociedad, donde se constata cómo las actuaciones del micronivel afectan a su funcionamiento, y viceversa.